gracias por su tiempo y por la actualización que también le vamos a solicitar en torno a este plan invernal y cómo se ha comportado también la situación. Ayer usted brindaba una actualización, una conferencia en la que nos decía que prácticamente ondas tropicales son las que nos están dejando estas tormentas de las últimas semanas. Bueno, sí, desde que inició el invierno hemos estado actualizando diariamente, hemos estado informando y pues se ha cumplido lo que se ha dicho. Ha sido un invierno bastante copioso, un invierno con muchísima agua, y también recordemos que no solamente se trata de informar que va a llover, cuánta agua vamos a tener, estar reportando las cantidades de lluvia, sino también estar viendo la parte de los impactos, es decir, saber cuáles van a ser las consecuencias de esta lluvia. Aquí estamos hablando de desbordamientos de ríos, estamos hablando de deslizamientos de tierra, estamos hablando de todas estas acciones también que está tomando el gobierno para prevenir cualquier eventualidad a causa de las lluvias. Vimos también el plan invernal que nosotros lanzamos en abril, se vino trabajando incluso desde el año pasado, desde la época seca, con un plan preventivo. Aquí estábamos también viendo desasolvamiento de las quebradas, un plan integral con las alcaldías para destapar los drenajes. Es decir, ha sido un trabajo preventivo, y luego pues a la hora de enfrentar cualquier emergencia, pues la Comisión de Protección Civil está activa. Hemos tenido hasta este día 1.273 milímetros de lluvia. Esa es la cantidad que tenemos, el acumulado nacional. Hasta el promedio, digamos, hasta este día son 1.220 milímetros aproximadamente. Entonces ya superamos el número de agosto. Entonces sí vamos a tener, pues estamos teniendo ya un mes de agosto con bastante lluvia. Y ahí tenemos, ministro, también la lluvia en promedio mensual. Sí, eso es lo que estaba mencionando yo, y ahí podemos ver, eso está desglosado mes con mes. El dato que se puede rescatar de esa gráfica es básicamente que el mes de junio ha sido el mes que más lluvia hemos tenido, porque tuvimos, aparte de las ondas tropicales que nos dejan las tormentas en la noche, tuvimos un par de sistemas. Recordemos, tuvimos depresiones tropicales, tormentas tropicales que incluso nos dejaron lluvias tipo temporal. Entonces, luego en el mes de julio baja el promedio, estuvimos hablando también de la canícula, que no se trata de una ausencia total de lluvia, sino que una disminución en las cantidades, y luego en agosto pues vemos cómo está subiendo. Algo bien importante que quiero mencionar es que en el mes de septiembre se espera más lluvia. Podríamos decir que el mes de septiembre se podría comparar al mes de junio, en cantidad de lluvias. Luego el mes de octubre disminuye la cantidad de lluvia, y ya para noviembre ya podríamos ir viendo nosotros un par de sistemas de frente fríos de vientos nortes, es decir, las masas de aire se desplazan desde el hemisferio norte, y así es como nosotros pues podemos ir viendo la transición de la época lluviosa a la época seca. Entonces, estos son los datos que tenemos ahorita. Básicamente hemos tenido muchísima lluvia. Este mes de agosto, pues tenemos acumulados de casi 350 milímetros en el Gran San Salvador. Eso es una gran cantidad de lluvia. En la zona del volcán de Santa Ana se tienen casi 500 milímetros acumulados, lo mismo en Apaneca, lo mismo en la zona sur del departamento de Aguachapán. Entonces, hemos visto unas cantidades de lluvia bastante grandes, bastante fuertes. Lo mismo sucede en la zona de la Sierra Berlín-Tecapa, toda la zona de Alegría, Santiago de María, Berlín, en donde también se han tenido acumulados de más de 300 milímetros. Hemos visto este comportamiento de la zona norte del país desplazándose hacia luego sur-occidente, y así se han ido comportando las lluvias de esta temporada. Sí, lo que pasa es que estas lluvias que estamos teniendo en este momento son producto de ondas tropicales. Las ondas tropicales básicamente son series de nubes que se vienen desplazando hacia el oeste, vienen desde el Caribe. Entonces, las nubes se ubican sobre nuestro país, y luego esperan que la temperatura del día sea la idónea para poder descargar el agua. Entonces, es por eso que nosotros tenemos
las lluvias por la tarde, y también hay un pequeño componente de viento desde el este, entonces por eso es que las lluvias se han ido desplazando más hacia la zona oeste de nuestro país, o la zona occidental. En la pantalla vemos también, estamos viendo, esa es una gráfica donde se veía las ondas tropicales y cómo se comporta. La línea verde es la dirección del viento. Ahí estamos viendo donde dice la letra B, es una onda tropical que estuvo pasando el día de ayer y que ya se está observando, porque cuando llegue al Golfo de México, pues tiene posibilidades muy bajas, pero existen las posibilidades de desarrollarse ya como un sistema. Puede ser una depresión tropical y hay una leve posibilidad que sea un ciclón tropical que estaría afectando ya la zona de Texas en Estados Unidos. Ya las condiciones que genera eso. Pero eso es bien importante mencionarlo, porque aunque la tormenta está en Texas, siempre nos afecta a nosotros indirectamente. Es decir, cuando hay un desbalance en el hemisferio norte, lo que hace es que todas las nubes que están ubicadas al sur de nuestro país, generalmente en el Océano Pacífico, se desplazan hacia nuestro territorio, y ahí es donde tenemos las lluvias tipo temporal. A esto le llamamos una modulación de la zona de convergencia intertropical, pero básicamente, y en palabras más sencillas, son nubes que se desplazan a nuestro país y nos dejan estas lluvias debido a que tenemos una tormenta en el Golfo de México. Entonces, esa es una parte. Bueno, ahí estamos viendo también la infrarroja, vemos cómo la onda tropical está ubicada sobre Belice, está pues desplazándose hacia el este, pero aparte de eso, y creo que es la parte más importante, porque de nada nos sirve saber a nosotros observar esto, si va a llover, ver los mapas infrarrojos, que es muchísima información muy valiosa. Pero con estos datos nosotros sacamos las probabilidades de desbordamiento. Entonces también es sumamente importante ver las probabilidades de inundaciones que vamos a tener, las probabilidades de deslizamientos de tierra. Entonces se emite una alerta diariamente para que nosotros sepamos en qué zonas tenemos el mayor riesgo de este tipo de fenómenos. Pero ¿cómo se convierte esta información que llega al monitoreo, al Centro de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en prevención, y cómo a través del Sistema Nacional de Protección Civil, ministro, se emiten las alertas tempranas? Bueno, es una cadena de trabajo, es un equipo que está trabajando 24 horas. Nosotros en el observatorio no solamente informamos meteorología, ahí vemos las condiciones geológicas también. Recordemos que estamos en un país pues, con actividad sísmica, con 6 volcanes activos. Nosotros estamos pues obviamente viendo todas estas condiciones. Entonces es un trabajo integral, es un trabajo bien completo el que se hace ahí. Se monitorean incendios también en la época seca. Nosotros somos parte de la Comisión de Protección Civil, nosotros formamos parte como Ministerio de Medio Ambiente, y pues esta es una gran cantidad de información, se procesa en oficinas, se reciben datos de satélites, se reciben datos de la NOAA de Estados Unidos, se reciben datos de NASA, se reciben datos también de toda la red de estaciones que tenemos en nuestro país para medir lluvia, para medir vientos, para medir intensidades sísmicas, etcétera. Entonces todos estos datos se deben tener a la mano, son datos sumamente importantes que luego se trabajan con Protección Civil, y es aquí donde salen las alertas, es aquí donde salen los planes y todos los programas que ayudan a controlar y a salvaguardar la vida de los salvadoreños. Siempre decimos, y es algo bien importante, que la misión principal de la Comisión Nacional de Protección Civil es salvar vidas, es prevenir. Nosotros estamos pues 24 horas y es un tema bien importante. Y en este momento, ministro, salvar vidas se ha vuelto una realidad, porque no se tiene fallecidos en este periodo. Pues no sé si recordamos en las emergencias de años pasados, en gobiernos anteriores, que se veía incluso la gente saliendo de sus casas con el agua hasta la cintura, cargando sus pertenencias. Es decir, se han hecho evacuaciones preventivas, se han hecho también todos los planes de mitigación que han prevenido que sucedan este tipo de cosas. Obviamente hay un largo camino por recorrer. Esto va muy de la mano con la campaña de reforestación que tenemos nosotros, Árboles para El Salvador, y pues es un trabajo integral el que se está realizando. También pues obviamente
se está monitoreando muy de cerca la actividad sísmica. Los sismos no pueden predecirse, únicamente pueden informarse cuando comienzan a suceder. En otros países, pues, los sismos suceden más lejos y las ondas se tardan en viajar, en llegar hasta las ciudades, y por eso es que se pueden tener un par de segundos para alertar a la población. Nosotros estamos prácticamente sobre la zona de subducción, es decir, los sismos suceden abajo de nosotros prácticamente, entonces, y se combinan estas dos cosas. Recordamos, por ejemplo, en el año 2005, cómo el huracán Stan se combinó con la erupción del volcán de Santa Ana, y todo este depósito de ceniza que se tenía en los alrededores del volcán, pues se dio, contribuyó a que se sucedieran pues más deslaves y mayor actividad debido a esto. Entonces, por eso es que es tan importante todo el fortalecimiento que nosotros hemos hecho desde que llegamos de todos nuestros sistemas de alerta temprana, y vienen más cosas todavía. Estamos fortaleciendo nuestra red de radares para que tener la información a la mano. Es decir, esto es sumamente importante y creo que no se le había dado la relevancia que tiene. Y hablando de ese punto, ministro, porque al final también lo complicado que podría ser un sismo cuando el suelo está tan saturado de agua como hoy, que se da la susceptibilidad a que se puedan dar derrumbes. Ahí es donde se hacen las alertas tempranas. La Comisión Nacional de Protección Civil, que trabaja bajo estos boletines que ustedes emiten a diario. Sí, los trabajamos juntos. La verdad que somos un equipo, nosotros somos parte de la Comisión de Protección Civil, y las alertas son estratificadas. Por ejemplo, en el Gran San Salvador existe una alerta naranja, en el resto del país una alerta amarilla. Esto es importante también hacer el llamado a la población para que acate las disposiciones de protección civil de cualquier autoridad que pueda, pues, invitar a una evacuación preventiva, etcétera. Es decir, son temas que al final el único propósito es salvaguardar la vida de los salvadoreños. Entonces, estos pronósticos se están emitiendo a diario y, como repetimos, el propósito no solamente es decir si llueve, sino qué va a suceder cuando llueva. Bueno, ¿cómo evitar esto? Ya hablaba usted de este plan de reforestación, si nos amplía un poquito sobre esto. Bueno, nosotros tenemos, siempre se realiza durante la época de lluvia una reforestación masiva. Actualmente, pues nosotros este año se llevan casi 20.000 hectáreas reforestadas, es algo sumamente importante. Y algo muy bonito es que son especies nativas, son especies que van de acuerdo a las zonas que nosotros estamos reforestando. Hay un trabajo en conjunto también. Por ejemplo, esta semana inauguramos el laboratorio de semillas. Es básicamente un trabajo que va a nivel genético, y lo que se está realizando ahí es obviamente tener las mejores especies y evaluar la mejor genética para que nosotros podamos tener mejores resultados. Tenemos nuestro laboratorio de genética molecular en el Ministerio de Medio Ambiente también, que está precisamente trabajando para que estas semillas pues sean las mejores. Entonces es un trabajo que se está realizando en conjunto también con el Ministerio de Agricultura, con la ayuda de varios cooperantes, y es algo que nosotros pues no hemos soltado, es algo que nosotros estamos apoyando y realizando no solamente en nuestras áreas protegidas, sino también en varias zonas de nuestro país. También se tiene muchas veces campañas de recolección de reciclaje, de basura, de plástico, y en donde pues el premio, digamos, la compensación que se da es un árbol. Entonces, digamos, por X cantidad de libras de residuos, pues se da un árbol y se incentiva a que se siembre. Es decir, el trabajo de reforestación y el trabajo de tener limpio nuestro país creo que no es labor solamente del gobierno, no es solamente de una institución. Creo que acá tenemos que unirnos todos como salvadoreños, instituciones privadas, instituciones públicas, a la academia y todos los ciudadanos, para que nosotros podamos tener un buen resultado. También todo esto de la lluvia se analiza no a nivel de departamento, a nivel de municipio, sino que hay un enfoque de cuenca en esto. Es sumamente importante saber que nosotros pues tenemos cuencas sumamente importantes, por mencionar un par: la cuenca del río Lempa, que abarca prácticamente más de la mitad de nuestro país, Lempa Alta, Lempa Media, Río Grande, San Miguel. Se tiene la cuenca también de Río Grande de Sonsonate. Es decir, son extensiones muy grandes de tierra que
tienen todos los afluentes y al final pues alimentan a estos ríos que acabo de mencionar. Entonces se está también trabajando, y es bien importante, en los programas de conservación de vida silvestre. Esto va de la mano también con la reforestación. Es decir, en medio ambiente se realizan varias actividades. Se tiene también el área de permisos, que es sumamente importante, que es la regulación de toda la actividad económica que se realiza en nuestro país. Antes se tenía la percepción que al denegar los permisos, al ignorar esta temática, lo que estábamos haciendo era protegiendo el medio ambiente, y se estaba haciendo completamente todo lo opuesto. Se estaba incentivando a que los proyectos existieran en la clandestinidad. Y bueno, esa palabra creo que era muy utilizada por gobiernos anteriores, creo que están muy acostumbrados a eso, pero esa es una de las partes más importantes, regular la actividad que se realice, saber a dónde tenemos descargas de agua, saber a dónde tenemos, cuántos residuos estamos produciendo, saber cuáles son los manejos, cuáles son los planes de manejo ambiental que van a tener cada una de las actividades económicas que nosotros tengamos. Y aparte, pues, como un plus, está pues ayudando también a la economía de nuestro país. Aparte de eso, nosotros estamos atendiendo las denuncias, estamos con nuestros 6 programas de conservación de vida silvestre, tenemos la actividad que se realiza tan importante dentro del Observatorio de Amenazas. Entonces, en los programas de conservación de vida silvestre, por ejemplo, son 6 que básicamente se están trabajando para que nosotros podamos tener estas especies nativas que son tan importantes para nuestro país. Se ha hecho toda una serie que son las imágenes. Se ha hecho un documental, se lanzó hace un par de semanas el documental. Estamos hablando de un programa de conservación de Lora Nuca María, el programa de conservación de felinos, tenemos pumas, jaguarundis, se tienen gatosontos, etcétera. Es decir, es sumamente completo. Mono araña, que es muy importante también, el mono araña que es silvestre en nuestro país. Y que sí hay aún... Existen santuarios, por supuesto, de mono araña, caimán y cocodrilo. Se tiene la especie que más tenemos acá en nuestro país, el cocodrilo americano, Crocodylus acutus, y también pues ahora ya se tienen nidos silvestres de caimán, son especies que viven en los manglares. Asimismo, la tortuga marina, nosotros somos hogar de 4 especies de tortuga marina, somos una parte fundamental de su ruta. Ellas desovan y las tortugas nacen en nuestras costas, y esto pues alimenta a la gran parte de la población de tortuga marina en esta zona del Océano Pacífico. Y también cetáceos. ¿Por qué cetáceos? Lo mismo, todo lo que nosotros hagamos, y si nosotros tenemos el programa de conservación de cetáceos, estamos garantizando que todas las actividades que acabo de mencionar, los vertidos y todo lo que va a dar al mar, pues va a estar regulado. Entonces, así es como se mide también. Entonces, los cetáceos pues nacen acá, ellos bajan a alimentarse, bajan a nacer también, y luego pues en otra época pues ya suben a otras latitudes. Pero es muy importante tener todo esto controlado para nosotros garantizar el bienestar de la vida silvestre en nuestro país. Entonces, pues todas se conecta, el medio ambiente pues es algo que debe trabajarse en conjunto, y eso es lo que se está haciendo desde el gobierno del presidente Bukele. Bueno, perfecto. Ahí está la parte también de reforestación y también el trabajo con la vida silvestre. Nos han generado los problemas que actualmente nos enfrentamos: inundaciones urbanas, desorden geográfico también, árboles caídos que hemos tenido en este invierno una cantidad, y que ahora ya incluso a través de Protección Civil se están talando muchos de ellos, pero se debe de hacer otro trabajo de reforestación. ¿Cómo están trabajando y cómo se ordena esta parte? Bueno, el tema del crecimiento desordenado es algo que estamos nosotros pagando las consecuencias en este momento. Hemos visto cómo, el tema de Brisas de San Francisco, por ejemplo, que es un tema que no es nuevo, es un tema sumamente delicado y que se ha estado trabajando en este gobierno, pero es algo que viene de hace muchísimos años, pues, y nunca se les dio respuesta a los ciudadanos. Se ha visto también cómo la ausencia, y vuelvo a lo mismo, con el tema de los permisos con el tema de los permisos ambientales. No demos permisos ambientales, o sea, se tardaban 8 años en dar una respuesta. Entonces, al final, creo que todo esto se ha visto afectado en nuestro país. ¿Se construyó sin esos permisos?
sí se ha construido sin esos permisos y lo que nosotros estamos haciendo pues obviamente es tratando de regular eso y se está regulando. El permiso ambiental garantiza que las condiciones que va a tener esa obra pues van a ser las condiciones de acuerdo a la ley, cumpliendo con vertidos, cumpliendo con compensaciones ambientales, cumpliendo con un montón de temas que están estipulados en la ley o sea, no se trata de solo dar el permiso y que construyan, pues, se trata no, y obviamente, pues, se dan los permisos bien, también se deniegan permisos, pues, no es solamente estar dando permisos. Entonces creo que es un trabajo bastante técnico el que se hace y se ha visto el resultado, pues creo que al final el tema de compensaciones ambientales es sumamente importante y va enmarcado dentro del permiso ambiental. Entonces, hay zonas de conservación también que se están trabajando, eso es muy importante, pues no se dan permisos en cualquier lugar. Entonces, pero hablando de las caídas de árboles y esto, son situaciones que pasan durante la lluvia, son situaciones que desgraciadamente se tienen que atender y obviamente pues se está trabajando de la mano y con nuestro plan de reforestación se trabaja también con alcaldías para lograr que se puedan hacer compensar, digamos, todas estas medidas. Pero lo importante es recalcar de que estamos trabajando no solamente a nivel de protección civil, creo que es todo el gobierno el que está activado en, digamos, ordenar nuestro país. Nosotros este año lanzamos el Diagnóstico Nacional de Residuos, por ejemplo, que es un tema sumamente serio. Nosotros estamos produciendo diariamente como país más de 4.000 toneladas de residuos, de desechos. Y esto pues también tiene muchísimo que ver con las costumbres que tenemos. Entonces, como todos los ciudadanos somos parte de esto, se trabaja con las alcaldías también. Eso es sumamente importante, el trabajo que realizan las alcaldías en la recolección y en la disposición final de estos residuos. Pero también hay un componente que estamos aplicando y es el componente de separación. ¿Por qué le llamamos residuos y por qué no le llamamos basura? Porque muchos de esos no son basura, es decir, son materiales reutilizables, son materiales reciclables que pueden incorporarse a la economía circular. Con esto lo que nosotros vamos a lograr es disminuir la cantidad de residuos que van a llegar a los sitios de disposición final. Ministro, pero este trabajo de los residuos al final termina en las calles, mucho del el desorden que se viene generando o la mala costumbre, mala educación de nosotros como salvadoreños también a veces, y vemos estas inundaciones. Ya hay todo una receta que se combina, los drenajes ya colapsaron en su tiempo, mucha basura que se tira en la calle y vemos inundaciones como estas. ¿Cómo hacer estos cambios? Y esto se ha minimizado, esto se ha mejorado enormemente. Es decir, nosotros estamos viendo el resultado de años, pues estos no son 5 años, estos son décadas de falta de planificación, claro, la que se ha tenido. Entonces, sí, hacer el llamado, hacer la invitación. Igual, pues, existe también ya un trabajo que se está realizando en un par de propuestas de ley, sí, que nos van a ayudar a nosotros también a poder regular de manera más estricta todo este tema. Yo creo que el tema de los residuos, y como repito, no solamente se trata del gobierno, no solamente se trata de las alcaldías, sino que este es un tema de todos los salvadoreños. Y actuar responsablemente, lo mismo hacemos el llamado a todas las empresas. Bueno, nosotros como gobierno hemos apoyado siempre al sector privado, hemos apoyado, hay un plan de reactivación económica que se ha hecho, hemos visto el crecimiento récord, incluso en el año de pandemia, es decir, las exportaciones, las importaciones, pues son números que no le corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, pero lo menciono porque son cifras que dicen que se está haciendo un buen trabajo. Entonces, pero también hacemos el llamado a todos los empresarios, a los que son responsables, a que continúen con sus prácticas responsables, y a los que no, pues que se regularicen, porque ya estamos viendo pues sanciones, se están viendo también, ya se tienen pues obviamente procesos legales en contra de varias prácticas que no están dentro de la ley. Entonces aquí sí, estamos hablando de vertidos, y ojo, todos estos vertidos van a las alcantarillas, pues que muchas veces son
van a colectores de ANDA, por ejemplo, y hay una ley, o sea, hay una especificación de qué calidad de agua, qué calidad de vertido yo le voy a poder tirar al colector. Obviamente tenemos varios que no van a los colectores, y si van al colector pues están llenos de químicos o de residuos, son aguas no tratadas. Entonces nosotros no estamos en contra de la prosperidad económica, nosotros no estamos en contra es decir, del crecimiento, pero sí estamos velando por la conservación de nuestro país, sí estamos velando porque no se siga contaminando, y estas son prácticas que deben parar, y nosotros estamos tomando todas las acciones legales para que esto pues deje de suceder. Y ahí, ministro, porque hablaba de que ya se están creando algunas leyes, algunas propuestas, pero muchas de estas, las que ya están, no se cumplían o no se decidían cumplir. Bueno, tenemos el ejemplo hay leyes, es decir, hay leyes que han sido hechas para beneficiar directamente a ciertos sectores, es decir, estamos nosotros viendo, y esto no ha sucedido este par de años, pues son prácticas que traen décadas. Entonces, creo que es momento de que ya veamos ese cambio, y ya se está viendo. Pues nosotros desde que comenzamos hemos visto procesos legales, estamos viendo también, estamos trabajando con varias instituciones de gobierno también, tenemos el apoyo de la PNC División Ambiente, tenemos el apoyo de la Fiscalía General de la República también, que nos ayuda a perseguir todos estos delitos ambientales que están afectando a nuestro país. Entonces, repito, es que son delitos. Es decir, no nos vamos a meter porque tampoco somos abogados, pero delito es algo que esté fuera de la ley. Entonces, es decir, son prácticas que deben parar, básicamente. Entonces, repito, nosotros lo que estamos haciendo es el llamado, obviamente, a los empresarios o a las instituciones que tienen buenas prácticas, que continúen, que cuentan con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, y a los que no, pues que se regularicen, porque estamos viendo ya las consecuencias legales que pueden traer, no es la intención, realmente no es la intención estar usando nuestro tiempo para perjudicar o sancionar, lo que sea, pues, cuando en realidad los que están perjudicando son los irresponsables. Pues. Creo que es un tema bien complejo, pero se está trabajando. Entonces, el mensaje es ese, básicamente. Regularicémonos, pidamos nuestros permisos, el permiso va a garantizar que todo esté legal, y si no tiene permiso, pues quizás busquemos otra actividad, no sé qué decirle, porque la verdad, nosotros sí estamos velando por la conservación y la restauración de nuestros ecosistemas. Y hablando sobre eso, ministro, vuelvo al tema de este documental, porque quería que lo observáramos como tal. Al borde de la extinción se llama el tema de nuestras especies. Una miniserie que fue... ¿Cuál fue el objetivo y cómo ha sido creada? Por lo que justo acaba de decir, conservar esta parte del ambiente. Bueno, la serie Al borde de la extinción son 6 capítulos, uno por cada especie, por cada programa de conservación. Es una serie que ha sido filmada en su totalidad en nuestro país. Tiene la participación de los técnicos responsables, de actores locales también. El tema de tortuga marina, por ejemplo, son actores locales. Son toda la gente de organizaciones que nos ayuda y apoya para que los huevos de tortuga pues no lleguen al mercado negro. Es decir, en el tema de los felinos también es importante tener un programa de conservación de felinos. Tenemos presencia de varias especies en nuestras áreas protegidas. No se revela exactamente a dónde están, porque también hay un problema de caza ilegal que se está persiguiendo también, y ya hubo capturas debido a este tema. Entonces, la calidad de esta producción es, y el objetivo que tiene es educarnos a todos nosotros, básicamente. ¿Dónde lo podemos ver? Esto está en las redes, esto está en YouTube. Igual pues pueden ingresar a la página de Medio Ambiente. Igual se está trabajando también para poder hacer una difusión a nivel nacional en cines o en otros lugares, para que también
podamos darle esta difusión, pero por el momento la tenemos esta subida en las redes. Invitamos a toda la población a que pueda ver nuestra serie, son 6 capítulos y es aquí donde nos explican la riqueza natural que tiene nuestro país. No necesitamos ver el Discovery Channel, no necesitamos ver, tenemos esa riqueza natural y esa vida silvestre pues presente en nuestro país. Bueno, y quería dejarlos con esa invitación para que vayan a buscarlo entonces también Al Borde de la Extinción, esta serie que ha creado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Listo, gracias. Gracias a ustedes.